medicamentos y remedios que dañan al riñón. Esta información es para toda la comunidad y para todos quienes desean cuidar sus riñones. Comencemos. A diario se consumen AINES, antibióticos, antihipertensivos, fármacos para controlar la gastritis y vitaminas de venta libre como la vitamina D. Pero ¿qué sucede? Estos medicamentos que se consumen a diario pueden causar un daño directo a los riñones o un daño indirecto a los riñones, y que muchas veces no hay síntomas o son síntomas sutiles que la gente no se percata hasta que aparecen síntomas de alarma. Entonces, describamos cada uno de estos medicamentos, qué es lo que sucede con aquello. Los AINES son utilizados para el dolor, diclofenaco, naproxeno, y estos sirven para el dolor. Sin embargo, si se toma en altas dosis y si no se hidrata a la persona de manera adecuada, puede generar una nefritis intersticial. Es decir, como aparece una alergia en la piel, asimismo se genera una alergia en los riñones y eso puede ser mortal, que genera una insuficiencia renal. Por eso, si se consumen estos medicamentos, hay que tomar la suficiente cantidad de agua, no sobrepasarse con la dosis. La prescripción médica, no automedicarse. ¿Qué pasa con los antibióticos? Los antibióticos son utilizados para combatir infecciones, como por ejemplo la penicilina, la amoxicilina, las sulfas, y los de uso intrahospitalario, como por ejemplo vancomicina. Estos medicamentos antibióticos ayudan a combatir las infecciones, pero pueden llevar a generar síntomas en el riñón que conlleva a una destrucción porque se genera una nefritis intersticial. Nuevamente se daña el riñón. Entonces hay que controlar las dosis. Mucha atención con eso. Aquí los antihipertensivos, todos esos antihipertensivos terminados en pril, enalapril, captopril, y así como también el losartán, pueden generar insuficiencia renal. Aquí, por ejemplo, pacientes que les es difícil eliminar líquidos y retienen y consumen furosemida, muy importante, porque puede eliminar mucho líquido, disminuir la presión y deshidratarse. Esto especialmente, por ejemplo, en pacientes adultos mayores, ancianos. Hay que tomar en cuenta esto. Si no se toma en cuenta, va a haber un daño al riñón. Con respecto a la gastritis, medicamentos que se utilizan como el omeprazol, también las altas dosis, pueden llevar a un daño en el riñón, así que hay que tomar en cuenta a una nefritis intersticial. La vitamina D de venta libre, no sobrepasarse con las dosis, porque puede aumentar el nivel de calcio en sangre y puede generarse rhabdomiólisis, liberación del contenido de las fibras musculares, y se traduce en una lesión al riñón porque la mioglobina es una proteína y tóxica para el riñón. Esta mioglobina se encuentra dentro de las fibras musculares. Entonces, por ejemplo, pasemos a la siguiente parte. ¿Qué medicamentos generan un daño directo? Es decir, todos estos. Pero hay medicamentos como los fibratos, que son usados para disminuir los niveles de triglicéridos en sangre, producen un daño indirecto al riñón. ¿Qué sucede? Estos fibratos pueden generar rhabdomiólisis, es decir, una descomposición, una destrucción de la fibra muscular que va a liberar sus componentes internos, y como por ejemplo la mioglobina, y la mioglobina es tóxica para los riñones y se traduce en una insuficiencia renal. Fármacos como por ejemplo los que ya mencioné, generarían un daño directo al riñón. Indirectos serían los fibratos. Entonces es muy importante controlar eso y saber como paciente o conocer como médico que hay que controlarse en las dosis y hay que tomar suficiente agua. La insuficiencia renal, cuando nosotros hablamos
las personas no se pueden percatar de que tienen una insuficiencia renal. Muchas de estas alteraciones del riñón son asintomáticas, solo pueden aparecer como una alergia en la piel, puede malestar general, mareos, malestar, hinchazón en los pies, comienzan a orinar menos. Entonces son cosas que a veces los pacientes no se percatan, pero que están demostrando que algo pasa en el riñón. Y quizá cuando los pacientes no tienen síntomas, es decir, son asintomáticos, solo una prueba de laboratorio puede mostrar de que hay un daño en el riñón a través de la creatinina y se observa que está elevada, pero no cursan con signos, con síntomas. Cuando los síntomas son sutiles, por ejemplo, una alergia, un mareo, un malestar general, eso también puede mostrar que el paciente tiene un daño en el riñón, pero como el paciente no lo siente, no es fuerte esos síntomas, se descuida, pero puede estar existiendo un daño en el riñón. Y cuando hablamos de signos de alarma, cambios de coloración en la orina, cambios, por ejemplo, en la cantidad de orina. Se considera insuficiencia renal cuando es menor a 500 ml la eliminación de orina. Entonces, todos estos cambios nos llevan a que debemos cuidar el riñón. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué medidas se puede tomar para cuidar nuestros riñones? Por ejemplo, hidrátate bien, consume agua. Hay una fórmula que es de 20 ml a 40 ml por kilo. 40 ml por kilo por los kilos que tiene la persona. Por ejemplo, 60 kilos sería 2400 ml lo que una persona tiene que consumir. Consume suficiente agua. No te pases con no te pases con las dosis de los medicamentos. Cuida tu salud, no tomes alcohol porque el alcohol te deshidrata y más aún si es una persona que tiene otras enfermedades de base, por ejemplo, problemas del corazón, problemas del hígado y no se diga problemas de los riñones. Entonces, esas son cosas que se deben tomar en cuenta como persona que cuida su cuerpo y ustedes como una comunidad, cuidar su cuerpo, saber y conocer de que estos medicamentos que se consumen a diario pueden resultar dañinos para el riñón. Y haciendo una aclaración, la vitamina D no se considera como un medicamento precisamente, pero la vitamina D puede generar un daño en el riñón. Así que mucho cuidado con todos estos medicamentos y no se olviden de compartir este video, dar like, dejar su comentario. Nos vemos en el siguiente.